María Lizundia Samayoa, nacido en Bilbao en 1951. Reside en Santa Cruz de Tenerife desde hace más de 40 años. Es editor de la colección Ensayos Saharianos, escritor, ensayista, columnista de El Día, Diario de Santa Cruz de Tenerife, y abogado retirado, además de bloguero. Tiene más de 15 libros publicados entre diarios, literatura canaria, arte y estética vasca, abogacía, entre otros. Su interés por el Sahara y Marruecos viene precedido por una colección de 5 libros sobre el Sahara escritos por él, uno de ellos traducido al árabe. Es socio del número del Instituto de Estudios Canarios y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fue presidente de la Asociación Canaria de Amigos de Israel. Hoy nos presenta su más reciente libro, Israel-Palestina, choque de civilizaciones a través de Marruecos. Es un placer para mí saludar a José María, a quien conozco de hace varios años, editor, amigo, camarada, nos solíamos llamar hace unos años, compañero de travesías incluso por el sur de Marruecos, también por Casablanca. Creo que entre varias idas y vueltas nos conocemos ya hace unos 6 o 7 años probablemente. José María, buenos días, es un placer saludarte. Buenos días, Clara, un placer inmenso volver a verte y estar hablando contigo. Es un placer volver a verte y es un placer saludarte y felicitarte por este nuevo libro que acabas de publicar. Que he tenido la oportunidad de leer en su borrador. Creo que no ha tenido grandes cambios en su versión final y en la versión que fue a imprenta. Y es un libro que como mujer yo tengo que decirte que agradecí leer mucho, porque los eventos del 7 de octubre en Israel realmente me tocaron, me afectaron, me lastimaron, y no porque tenga una relación con Israel de ningún tipo, pero como persona, como mujer, como una persona con unos principios y unos valores y que defiende públicamente unos principios y unos valores. Estos eventos fueron sumamente dolorosos, muy difíciles de describir, muy difíciles de recordar también. Y lo que vino después fue igualmente doloroso, en la medida de, por ejemplo, ciertas reacciones que a veces hemos tenido oportunidad de ver, y no sé si puedo decir que eran decepcionantes, porque a veces cuando uno ha tenido un diálogo durante años con ciertos intelectuales o viene siguiendo las reacciones de la prensa, el activismo, el feminismo, no cabe mucho sorprenderse, pero a veces uno guarda un resquicio de esperanza, imaginando que frente a una situación tan terrible, con la barbarie expuesta de esta manera, cabía esperar un poco de solidaridad, de compasión y de decir como los derechos humanos son para todos y luchamos igual por todos. No es que hay más mujeres o menos mujeres dependiendo de su procedencia, de su origen o del lugar en el que se encuentran. Entonces, para mí, realmente, como ciudadana comprometida, como mujer, ha sido muy importante encontrar este texto que se ha escrito al hilo de los acontecimientos, y que me sorprendió encontrarte en una nueva faceta, diría yo, como analista de coyuntura política internacional. Así que, bueno, es un gran placer felicitarte mucho por un libro tan necesario en este momento, cuando tantos valores están puestos en entredicho por diferentes grupos y por diferentes sectores, no solo en, digamos, lo que conocíamos como estudiosos de algunos países del Magreb, sino también, digámoslo, como una reacción del progresismo occidental a diferentes niveles y en diferentes escalas. Quiero saludar también a nuestros otros invitados que estarán comentando tu libro como primeros lectores, pero también como personas de tu círculo más íntimo y cercano, diría yo. Quiero saludar a Eguiar Lizundia.
Eguiar es asesor del Instituto Republicano Internacional, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a promover la democracia en el mundo. Eguiar, un placer saludarte. Buenos días. Igualmente, Clara, muchas gracias por la invitación. Y quiero saludar también a Yael Hernández. Ella es empresaria y amiga y lectora de José María. No me quedó claro, ¿tú también estás en Canarias? Bueno, más o menos, soy de Canarias, sí. Ahora mismo estoy casi todo el tiempo en Madrid, pero soy de Canarias. Bueno, es un gran placer saludarte y conocerte. Entonces quiero, bueno, comenzar con José María preguntándole un poco acerca de cómo es que él decide escribir este libro tan al hilo de los hechos y va narrándonos prácticamente todo lo que sucedió en estos meses desde el 7 de octubre. José María. Bueno, a mí uno de los hechos que lo he pensado varias veces, pero sin llegar a ninguna conclusión, pero no puedo decir que el hecho que más más impresión me ha causado, que recuerde, desde luego, fue el 7 de octubre. Es decir, los hechos de aquel día desbordaron, no sé, todas las previsiones, no previsiones, sino todas las posibilidades de infernales, de fin de mundo, de inhumanidad que yo podía esperar. Eso fue para mí lo máximo. Y además, creo que lo digo en el libro, así como los nazis cometieron, y si nos fijamos en este autor tan de moda, el de la modernidad líquida. ¿Cómo? Bauman, creo que es su apellido, Sí, ¿no? Bauman, él hacía una interpretación del Holocausto en términos muy industriales, muy germánicos, en lo importante era el resultado, el número de víctimas, de judíos muertos que se podía alcanzar al mínimo precio, es decir, industrializado, que es una tesis aceptable, es decir, que no contradice otras, pero yo no creo que yo haya visto imágenes directas, sino imágenes narradas, testimoniadas o documentadas por forenses de lo que ocurrió el 7 de octubre. Es decir, no creo que los nazis hayan llegado tan lejos en imágenes, por ejemplo, que también lo digo en el libro, en el gueto de Varsovia, creo que cuenta Reich Ranicky, que es un polaco judío, que luego fue el gran crítico literario alemán durante toda la República Federal Alemana. Ese u otro contaba que casi peores que los nazis eran cuando tropas bielorrusas o ucranianas con uniforme nazi entraban en el gueto de Varsovia. Es decir, también se dice que en Rumanía, que según Hannah Arendt es donde el comportamiento antisemita fue de los más importantes de Europa en esos años, derrocharan tanta maldad. Y me hago, en el libro supongo que también, la hipótesis de que qué hubiera pasado si los de Hamas, el Estado Islámico y todos estos, este fanatismo criminal sádico, hubieran avanzado. Es decir, ¿cuántas tropelías hubieran cometido? Es decir, en el gueto de Varsovia seguramente no hubo una concentración de ese repertorio de inhumanidad que hubo ese día o el siguiente, el 7O, en el sur de Israel, ¿no? Es decir, eso es absolutamente conmovedor y es absolutamente único en la historia, aunque lo traten de cubrir. No creo que haya nada similar en cuanto a imágenes, escenas o representación de esas escenas. No creo que haya en tan poco tiempo y de una manera tan atroz y tan besánica y tan, no sé, infernal, ¿no? Y eso ha sido es decir, el impacto que me causó el 7.
Sí, quiero que hablemos un poquito del título del libro porque, bueno, quienes conocemos un poco lo que ha sido tu obra, podemos entender el título, pero tal vez un lector desprevenido que va caminando por Madrid y se encuentra tu libro en la vidriera de una librería va a decir, ¿y qué pinta Marruecos acá? Pues Porque ese nombre. pinta mucho, como tú y yo sabemos, no nos hemos conocido ahí, sino somos camaradas de larga data. Yo, cuando la colección esta la empecé, me hice de Facebook, que no pensaba hacerme porque me parecía, o decía entonces, que sacaba lo peor de cada uno. Entonces contacté con muchos intelectuales, periodistas, que creo que a todos los conoces tú como yo, y entonces ellos me guiaron, como son los que tengo en el Facebook, predominantemente, pues esos son los que me empezaron a motivar y a calentar. Es decir, reproducían viñetas, slogans, eran unas barbaridades inocuas porque no tenían la capacidad que tuvieron sus admirados de hacer daño. Es decir, estos se dedicaban, es esa labor indecente de las retaguardias que no se juegan nada, que jalean, que estimulan, que aplauden, es decir, y por eso era todavía más peor. Entonces ellos me estimularon porque tenía que responder. ¿Y cómo les respondía? Pues como hay una enorme colección en Internet de niños de jamás armados, con pistolas armados, uniformados, haciendo rituales sacrificiales de victimismo, una cosa espeluznante, ¿no? Porque no creo que haya un foco humano territorial que cultive y engendre tanto odio descarnado, o sea, odio vivo, un odio que supera las religiones, supera todo, es un odio fisiológico, físico, simbólico, existencial. Entonces lo sacaban. Entonces yo le respondía colgando, como hay miles para elegir, a cuál más lamentable, le respondía con eso, y entonces iba contestándole. Entonces ellos, a pesar de ser intelectuales, a pesar de hablar español, a pesar de conocer la cultura española, que es la cultura occidental, no es la cristiana, es la de los derechos humanos, derechos de la mujer, derechos del niño. Pues eso me fue, y ellos seguían haciendo eslóganes, panfletos, sobre todo viñetas, y diciendo atrocidades, pues yo le respondía. Entonces era un combate muy desigual, porque frente a la irracionalidad, el odio, el sectarismo, el resentimiento de ellos, yo ofrecía los argumentos de la razón, ¿no? Que es los que yo trato de usar siempre. Sí, creo que, bueno, compartimos también una buena parte de contactos y yo por primera vez creo que tuve mesura de no enfrascarme en discusiones estériles que no iban a llegar a nada, principalmente porque era un desgaste muy grande a nivel personal cuando la mayoría de contactos que tienes están yendo en una carrera como muy pasional y muy racional, eh, ya despojada, digámoslo, como de toda, porque viste que en estos años que estábamos haciendo trabajos en Marruecos y tuvimos oportunidad de conocer diferentes intelectuales, siempre jugaron muy poco con el lenguaje, jugaron un poco con el lenguaje y a mí eso me frenaba mucho de decir mis opiniones abiertamente en este tema puntual. Yo hablo abiertamente sobre todos los temas que considero, pero en este siempre me sentí un poco como cohibida porque siento que no tengo suficientes elementos, que no he estado en el territorio y que no he sido una estudiosa muy rigurosa, salvo, digamos, seguir la prensa y los hechos que tienen lugar. Pero sentía que no tenía suficientes elementos y ellos jugaban un poco con ese tema de yo no soy antisemita, a mí me encantan los judíos, pero yo sí soy antisionista. Entonces, siempre jugaron con este tema, con esta falsa disyuntiva, con este falso debate, pero esta vez ya no hubo eso. Esta vez ya
porque vamos a decirlo claramente y con todas las letras, que lo del 7 de octubre fueron eventos contra la población civil, donde mujeres fueron violadas, niños fueron asesinados, secuestrados, todos civiles. Entonces, ahí tú tendrías que mostrar tu supuesta humanidad y tu bondad y tu compromiso con las libertades y con los derechos humanos, más allá de una discusión en el tema de sionismo, Israel. Estamos hablando de personas, pero no dijiste nada. Y cuando yo dije como me duele profundamente lo que sucedió, salieron todos en desbandada a ponerme banderas de Palestina en mis publicaciones y a decir viva Palestina libre, lo cual a mí ya me dejó y dije como, bueno, finalmente después de muchos años todos nos sacamos la careta y estamos viendo lo que había de fondo siempre. Yo no sé si tú lo viviste de esa manera o tal vez fue mi impresión impactada también por unos eventos que estaban sucediendo. Yo hasta el final no sabía si poner los nombres completos, que cito los autores de las viñetas, de las soflamas, de las banderas palestinas, de las cruces gamadas, de un salvajismo y brutalidad intelectual similar en brutalidad, en salvajismo, en tosquedad, en odio al pensamiento, a la razón, a la humanidad, que las que utilizaban los violadores y los que quemaban vivos, ¿no? Y entonces uno fue, tú los conoces a todos, tú puedes adivinar por el nombre que pongo y la inicial del apellido, que estuve a punto de no ponerlos, y dice, bueno, si tenéis huevos para esto, para pronunciaros así, pues bueno, pues ves, queréis, sois unos fedayín antiguos del OLP y os gusta la guerra, pues entremos en guerra intelectual, en guerra de quién mejor razona y quién sabe más. O quién, porque pasa una cosa, y ya entramos en otro territorio que hemos compartido, el de los del Polisario. Es decir, todos estos, sobre todo yo me hice pro Marruecos por detestar no tanto al Polisario, sino a los amigos españoles de los Polisarios, que esos los que están en retaguardia, jaleando, no lo soporto, arengando no lo soporto. Y esto es igual con los pobres palestinos, porque al final son unos desgraciados que no los quiere nadie. Hoy decía la muralla que ha construido Egipto en Gaza es alucinante. Pecho de alambre de espino de no sé cuántos metros. Es decir, yo he conocido las murallas que hay en Cisjordania e Israel y no son las que son estas, ¿no? Y como tú me decías, no, era Yael. Efectivamente, Gaza fue Egipto y no solo lo han querido recuperar, que era lógica, la integración territorial, todos estos principios de derecho internacional y tal, ¿no? Sino que no los quieren ni en pintura. O sea, es una cosa increíble. Entonces, por eso digo, los pueblos palestinos, porque no los quiere nadie y todo el mundo los utiliza, ¿no? Y no solo ya Hamás y toda esta peña de fin del mundo, ¿no? De la apocalipsis. Y a cuenta de lo que decías, entre sionismo y antisemitismo, ya esa frontera se ha barrido. Es decir, no hay esa dicotomía. Si tú dices desde el río hasta el mar, si vamos, los únicos que están por el dos estados, claro, que sería, como decía el embajador y el antiguo embajador israelí en España, antiguo ministro de Asuntos Exteriores y tangerino, por cierto, Shlomo Ben-Ami, que sí, que los dos estados sería lo ideal, pero vamos, pero las realidades políticas no se designan por un acto volitivo, ¿no? Sino que se van fraguando y tal, ¿no? Entonces, esos dos estados, pues sí, pues este pobre presidente español, Sánchez, ¿no? Este personaje que ahora mismo está por ahí queriendo patrocinar los dos estados, dándose otra vuelta por el Oriente Medio, cuando el ministro de Asuntos Exteriores actual italiano le dijo muy bien, si tú quieres conseguir un arreglo, tienen que ser las partes del arreglo, tienes que llevarte bien. Yo cuando fui abogado, que fui muchos años, las conciliaciones, yo procuraba caer bien, ser simpático.
Es decir, crear un clima de confianza, de simpatía para facilitar las cosas. Pero tú no puedes montar un número con esa penosa vuelta que se hacía este pobre presidente, que tiene ahí a la mujer ahí también. Bueno, es toda esta gente de esta España que nos ha tocado vivir, no se puede dar. Es decir, es una cosa... Bueno, lo que para resumir brevemente esta intervención larguísima nuevamente, que todos estos marroquíes que tú dices, los conocemos los dos. Me acuerdo cómo te contestaron uno cuyo nombre es Mohamed y su apellido empieza por A, y entonces era una cosa. Bueno, todos estos que debían conocer la cultura occidental, porque eso lo dice Huntington, hay que respetar y conocer las culturas ajenas. Es decir, tú no puedes ir hablando mal del Islam, que en esto no tiene nada que ver, por cierto, y en esto no puedes hacerlo, no debes hacerlo, ¿no? Y entonces tú no puedes ir en contra, o sea, apoyar cosas que son absolutamente rechazadas por los europeos, los malignos occidentales, que no es la religión cristiana, es la cultura que puede, que también lo dice Huntington, provenir de la idea de la dignidad humana del cristianismo, pero en la cultura occidental es las de los derechos de la mujer, los derechos del niño, bueno, de los niños de Palestina es de fiscalía de menores, pero vamos, una cosa algo peor que los niños de vacaciones saharauis. Bueno, Clara, por favor, córtame y no me dejes que... Te voy a quitar la palabra porque quiero ir con Eguiar para preguntarle un poco. Estoy curiosa de conocer su mirada del libro, pero también de cómo él ha analizado y ha seguido los hechos del 7 de octubre y todos los eventos que siguieron, considerando también su profesión y su ocupación como asesor en un instituto que promueve derechos humanos, libertades, democracia en el mundo. Eguiar, ¿cómo has visto estos eventos y por supuesto cómo has visto el libro de José María, siendo probablemente su primer lector y conociendo ampliamente la obra de José María? Muchas gracias, Clara. Bueno, lo primero, en cuanto a cómo vi los sucesos del 7 de octubre, yo creo que como todos aquí, totalmente compungido, una cosa que uno nunca imaginaría poder ver, y sobre todo, como decía mi padre antes, debido al esmero con el que los terroristas y los civiles que luego se colaron cuando se hizo el boquete en la valla, pusieron en documentar sus atrocidades. Yo creo que esto es una cosa absolutamente única en el mundo. Generalmente los terroristas utilizan sus actos con fines propagandísticos, pero tienen cierto cuidado de no parecer sumamente crueles, ¿no? Suelen querer poner el foco en los objetivos del mismo y no en la barbarie cometida. Entonces, esto fue la primera impresión que tuve. La segunda, y luego voy a mi impresión sobre el libro, fue la reacción aquí. Yo estoy en Washington, tú también estás en Estados Unidos, y uno pensaba que el único lugar en el mundo donde todavía se podía mantener un poco de neutralidad o un poco de pudor a la hora de tratar sobre el conflicto era aquí, por varias razones. Pero yo creo que si algo nos ha demostrado el 7 de octubre es que eso a lo mejor ha cambiado. La reacción de los campus universitarios, ya hemos hablado, y el libro se detiene en ellas, ha sido realmente bochornosa. No me voy a detener en dar algunos ejemplos, pero a mí lo que más me llamó la atención, por ejemplo, fue la insistencia en la retirada de los pósters de los secuestrados, que esto no sale necesariamente del libro. Yo creo que mi padre ha tenido la suerte de no vivir aquí para no experimentar algunas cosas que le hubiesen a lo mejor llevado a escribir un libro mucho más extenso. Pero hay muchos vídeos en los que se ve gente joven que está empeñada en retirar los pósters, que cuando se les pregunta por qué retiran los pósters, niegan que existiesen secuestrados o les da igual, ni siquiera se molestan en tratar de tapar su antisemitismo más rampante. Entonces, para mí eso fue bastante chocante.
en un sentido bastante negativo. En cuanto al libro, yo obviamente soy consciente de cuál es la perspectiva de mi padre sobre el conflicto antes del 7 de octubre y pensaba que ya le había decir casi todo lo que pensaba sobre el mismo, pero me sorprendió gratamente ver que aún así todavía ha hecho algunas aportaciones que, a pesar de todo lo que se ha escrito, yo creo que realmente contribuyen a ahondar sobre el tema, sobre todo en el mundo de habla hispana, donde creo que la calidad del debate es ínfima. Y si es que hay un debate, ¿no? Creo que aquí, en los que hablamos en español, el 99% de lo que se ha escrito en un sentido. Aunque es cierto que el 7 de octubre ha quizá hecho a algunos salir del armario metafórico de la defensa de Israel y han tenido las agallas de poner negro sobre blanco lo que pasó allí. Pero por citar quizá algunas cosas que me parecen más interesantes, bueno, hemos hablado de los niños y de las mujeres. Yo todavía me parece increíble lo poco que se comenta, lo poco que se dice que todavía quedan decenas de secuestrados bajo tierra y el martirio que han de estar sufriendo ahora mismo. Todos nos acordamos de cuando secuestraron a las escolares en el norte de la India. Hace unos años hubo una campaña internacional tremenda, Bring Back Our Girls, Michelle Obama, todas las actrices de Hollywood, todo el mundo se manifestó y hubo una campaña en redes. Aquí no hemos visto nada, ¿no? Es una cosa increíble. No se entiende esta simetría si no es por algo mucho más profundo. Entonces, ese énfasis en los niños, en las chicas sobre todo y en los secuestrados, creo que es muy importante. El tema de la credibilidad, que esto se ha hablado más, ¿no? ¿Cómo es posible que haya esa simetría en la credibilidad que se le da o se le otorga a Hamás con sus cifras, con sus reportes de lo que ha ocurrido, y cuando vemos que Israel realmente se esmera en documentar y en probar cada hecho aislado, y tiene la grandeza democrática de, por ejemplo, asumir que fueron responsables de la muerte de 3 rehenes. Que obviamente eso debería indicar que deberíamos darles un plus de credibilidad, como toda democracia liberal, que a jamás no se lo podemos dar. Pero el más interesante, quizá porque fue muy estúpida toda la conversación que tuvimos que soportar, sobre todo al principio, fue lo que yo no lo llamo así, el trilema, el carácter mutuamente excluyente de las voces ocupación, apartheid y genocidio. Puedes tener 2 de ellas al mismo tiempo, pero lo que no pueden ser las 3 al mismo tiempo. Y sin embargo, hemos aceptado que se siga hablando de apartheid, genocidio y ocupación, cuando sabemos que si hay genocidio no puede haber apartheid porque realmente estás exterminando a la población, que está ocurriendo obviamente. Si hay ocupación y apartheid, bueno, eso puede ocurrir durante cierto modo, pero el apartheid existe en las fronteras de un mismo Estado. Entonces, son todas estas incoherencias que hemos tenido que soportar, que yo creo que el libro realmente pone el foco sobre las mismas y que, con suerte, puede contribuir a que tengamos una conversación un poquito menos estúpida entre todos. Miguel, muchas gracias. Pues sí, creo que has tocado puntos muy importantes de los interesantes aportes que hace el libro y yo coincido plenamente contigo, pero también diría que hace aportaciones de lo que es un conocedor del Magreb, del norte de África, aportando una mirada que puede verse desde la parte de análisis de medios, de análisis del discurso, de reacción de los intelectuales, y esto enriquece también un debate y enriquece la mirada que hay en España, con una voz muy crítica, muy lúcida, muy necesaria como la de José María, que no teme llamar a las cosas por su nombre y dejarse de eufemismos, pero también en un contexto en que en España yo no he visto o son muy pocas las voces críticas y las miradas que hay documentando esto con un cierto rigor y ya no con toda esta corriente woke progresista y demás que tanto daño hace, no solo en términos informativos, sino también en términos académicos, universitarios e intelectuales. Entonces, a lo que tú has dicho de los aportes del libro, yo también sumaría esto porque creo que es una voz muy, muy lúcida y muy necesaria en este momento para los lectores de habla hispana.
quiero ir con Yael antes de que terminemos nuestro programa para conversar un poquito acerca de sus impresiones del libro y por supuesto de tu relación y cercanía con nuestro escritor. Bueno, pues muchísimas gracias, Clara. Para mí ha sido un gran placer leer el libro de José María. Nos conocemos desde hace muchos años. No me sorprende lo que ha escrito porque siempre ha tenido una mirada objetiva y honesta de la realidad, y me ha gustado mucho leer cómo en este libro, negro sobre blanco, desenmascara pues gran parte de la hipocresía que se percibe en cómo se está comunicando pues muchas de las cosas que están pasando en este conflicto, cuando en la realidad que de una manera mucho más sencilla se puede percibir es que unos criminales indescriptibles atacaron de una manera descarnada Israel, y sin embargo estos criminales y otros muchos que los jalean, lo que hacen es disfrazarse, lo vienen haciendo desde hace muchos años, pero ahora ya cobra un nivel insoportable, disfrazarse de las causas más nobles para llevar al público a un análisis pasional e irracional. Cuanto más grandes los criminales, más noble parece la causa. Entonces, bueno, es horroroso ver cómo tanta falsedad se incorpora en ese discurso, y me encanta ver cómo paso a paso José María en el libro, capítulo por capítulo, va anulando toda esa argumentación y desenmascarando a esta panda de criminales, ¿no? Porque en realidad, de una manera mucho más simple, uno podría resumir el inicio del conflicto como que lo que ha pasado en la realidad con hechos objetivos y no llamando esa pasionalidad irracional, porque desde solo ese discurso que estoy diciendo falso solamente se puede entender o compartir desde la irracionalidad, porque desde la racionalidad es mucho más simple de entender. Desde la racionalidad, Gaza, y digo Gaza y no digo Hamás, digo Gaza atacó a Israel. Y cuando digo Gaza es porque Hamás es el gobierno de Gaza. Y Gaza atacó a Israel y cometió unos crímenes insoportables. E Israel ha respondido a ese ataque. Israel está respondiendo a ese ataque y está participando en una guerra. Cuando nosotros, quiero decir, cuando se habla y vemos en la comunicación y en todos los eslóganes, oímos hablar de Viva Palestina Libre, como has comentado tú antes, Clara, es curioso escuchar Viva Palestina Libre, nunca se escucha hablar de Viva los palestinos libres, porque si habláramos de Viva los palestinos libres, todo el mundo entendería las cosas de una manera muy diferente, pensándolo en términos de seres humanos, de personas. ¿Y esas personas cómo viven? ¿Y cómo pueden vivir esas personas bajo el gobierno de Hamás? Pero alguien se preocupa por esas personas, que su gobierno es Hamás, que es esta panda de criminales que han sido capaces de cometer todos estos actos. Y no nos equivoquemos, cuando se habla de Viva Palestina Libre y no se está hablando de las personas, por supuesto que se está hablando de actos antisemitas y de atacar a judíos, pero se está hablando de atacar a Occidente, porque cuando se habla de desde el río hasta el mar, de lo que se está hablando es de liberar a la región de Occidente, entendiendo a Israel como un punto, una localización de Occidente en Oriente Próximo. Y ese odio descarnado y ese afán por destruir, cuando se habla de dos estados, ¿qué dos estados? Si es que cuando hablan de desde el río hasta el mar, de lo que están hablando es de echar al último judío de esas tierras, que no haya tierra libre, tierra limpia de judíos, que es lo más genocida que hay. Eso significa desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar, y esa llamada que se hace y que se defiende es fuera Occidente de aquí. Eso es lo que están defendiendo. Entonces, volviendo al libro,
pues me encanta leer cómo se va argumentando punto por punto, con hechos, objetivos, cómo se va describiendo toda la aberración que supone la comunicación que estamos escuchando, más allá del propio conflicto, ¿no? Que sí, efectivamente sigo muy de cerca, y como digo, me ha encantado pues leer el libro de José María, y felicidades José María por haber escrito un texto tan fantástico. Claro que sí, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí estos minutos acompañándonos a José María y a mí que queríamos conversar sobre el libro. Yo tenía muchas ganas de verlo y hablar con él porque hace bastantes años no nos vemos, después de que nos veíamos al menos una vez al año. Y ha sido pues esta una estupenda oportunidad para reconectarnos, para saludarlos a ustedes, para conocerlos también e intercambiar unas miradas acerca de este libro que es una postal nítida, necesaria, eficiente sobre unos eventos recientes y un conflicto de vieja data que, bueno, nos aporta una mirada, repito, muy necesaria porque nos está diciendo las cosas como son, ya despojadas de de todo el edulcorante que suelen poner y en un momento en que, como bien decía Eguiar, estamos asistiendo a un momento muy triste de lo que ha dado en denominarse el progresismo occidental, porque es como si nuestra propia intelectualidad estuviera acabando su propia tumba con sus posiciones completamente desfasadas de la realidad y también, digámoslo, muy, no sé, naif, en el sentido de que hemos visto cómo reaccionan las universidades. Tú estás en Washington, lo hemos visto también en Nueva York. José María toca muy bien este tema. Hemos visto esas movilizaciones multitudinarias en Nueva York hace unos meses y en otros lugares, cuando no se dice nada de los ataques que hay a la población civil israelí. Era todo acerca de Palestina, como bien dice Yael, Palestina, no los palestinos. Y finalmente este tema para algunos que desde hace unos años decíamos, o bueno, que durante unos años decíamos como que sí, la salida o la solución de los dos estados, pero que realmente viendo las cosas tal y como son, eso no va a ser posible, eso no va a traer la paz nunca, porque cuando la otra parte quiere el exterminio total, no hay lugar para dos estados. Y finalmente lo plantea también la Carta Fundacional de Hamas, ¿no? Entonces, creo que hay que despojarse un poco de esa mirada tan inocente y tan buenista de creer que estamos hablando, o sea, parece como si las imágenes de esta barbarie no hubieran sido suficientemente claras y desgarradoras de con qué personas se está enfrentando la humanidad para pensar que cabe en ellos algo de humanidad para conformarse con una salida de dos estados y que finalmente este tema de Palestina ha desviado y ha evitado que muchos se pronuncien abiertamente sobre los eventos del 7 de octubre. Vimos las imágenes terribles de estas pobres chicas violadas, asesinadas, torturadas, y yo todavía sigo esperando, se me eriza la piel cada vez que recuerdo esto, esperando que las feministas españolas y magrebíes que yo entrevisté muchas veces porque me parecía que su voz es tan necesaria, dijeran algo. No dijeron nada. Vi a un par incluso en cierta actitud condescendiente con Hamas y diciendo que Israel mentía y que las cifras de Israel no eran, pero los medios y ellas le están dando cabida a las cifras de Hamas. ¿Y qué credibilidad pueden tener las cifras que te dan unos terroristas, no? Entonces, creo que hay muchas cosas que realmente son espeluznantes de ver, de cómo se está comportando los colectivos y como mucha gente que enarbola ciertas causas muy legítimas, pero que a la hora de ver su mirada es muy parcializada y esto no es una lucha genuina por las mujeres y una lucha universal por las libertades y por los derechos humanos. Y José María logra poner en su texto de una manera crítica, muy bien escrita y muy certera todos estos eventos. Entonces ha sido un gran placer saludarlos y poder intercambiar con ustedes unas miradas
sobre este libro. Espero que, bueno, podamos hacerlo próximamente en vivo y en directo. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, hasta una próxima oportunidad.